En cuanto a las herramientas en el nuevo, en el derecho comparado, bueno, tenemos que comenzar por decir que, en mi opinión, el, el proceso civil está en crisis. El proceso civil realmente, por lo menos en las grandes urbes, no satisface al usuario de ese proceso. Por eso muchos grupos se van alejando del proceso civil y recurren a otras herramientas para solucionar sus conflictos. Las grandes empresas, las empresas multinacionales, están recurriendo al arbitraje o a la negociación directa, etcétera. Y en cuanto a las clases menos pudientes, las clases más carenciadas, tampoco acceden al proceso porque en general es un proceso caro, a pesar de todos los beneficios que la ley prevé, no es fácil el acceso al proceso civil. ¿Y de qué se queja esa franja media, digamos, que sí sigue utilizando el proceso civil? Se queja de la mora judicial. La mora. Los procesos no terminan en un tiempo razonable. Y bueno, las convenciones internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención Europea han sancionado reiteradamente, incluso a nuestro país, por la demora excesiva en los procesos. Y recuerden ustedes que el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresamente impone a los estados garantizar un proceso que finalice en un plazo razonable. Un plazo razonable. Y los procesos a veces duran plazos que no son razonables. Y si nosotros vemos los países, eh, como la pregunta está orientada al derecho comparado, digamos, vamos a empezar por el derecho internacional. Países que nosotros tomamos como modelo, por ejemplo Italia. Italia ha sido sancionada reiteradas veces. En un fallo del año, eh, hace mucho tiempo, el 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que lo ha sancionado eh, 1000 veces, más de 1000 veces. O sea, sentencias condenatorias eh, contra Italia por la demora excesiva de los procesos. Italia después dictó en el año 2021, no, perdón, 2021 estamos ahora. En el año 2001 dictó una ley que se conoce como la ley Pinto, que permitía a los damnificados por la excesiva demora de los procesos iniciar un juicio contra el Estado, contra la parte demandada sería el Ministerio de Justicia. Y debía, o debe iniciarse este proceso indemnizatorio por demora judicial, porque ocasiona un daño la demora judicial. Este proceso debe iniciarse durante el transcurso del, del proceso que se imputa como demorado o dentro de un plazo de 6 meses. Y entiende el tribunal de alzada del juez que ha ocasionado
no ocasionado porque no es culpa de él, es decir, pero que, no, que ha demorado más de lo razonable, entonces tiene esta herramienta. Aunque parezca mentira, esta ley y esta posibilidad de una indemnización, eh, bueno, trajo como consecuencia una drástica disminución en los plazos procesales. Es decir, los jueces se han activado a punto tal que después de esta ley y hasta el año 2020, de esos 1000 casos que había antes, ¿eh? Se redujeron a solo 3 casos en los que tuvo que intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, Brasil, que también, pongo estos ejemplos para que veamos que no todo reside en la ley, ¿no? Nosotros también nos copiamos de Brasil, de las leyes de Brasil, de la doctrina. La doctrina italiana sabemos que es la guía desde que estamos en la facultad. Calamandrei, Carnelutti, bueno, ahora Tarufo, que mencionó el doctor Lescano. Eh, pero eso no ha dado resultados prácticos. Entonces, vamos a ver las herramientas que tenemos, porque esto se titula Nuevas herramientas procesales. Entonces, bueno, vamos a ir directamente, como se dice, ir al grano. Una de las cosas que deben usarse, que no son nuevas herramientas, sino herramientas que están desde hace mucho, es el activismo judicial. El juez debe ser activo, debe ser partícipe del proceso, es decir, no un mero árbitro, un mero espectador. Y fíjense que todavía en nuestro país hay doctrinarios que siguen combatiendo con este activismo judicial. Dice que el juez tiene que ser un tercero imparcial y las partes son las que deciden el proceso. Bueno, esto fíjense que es tan viejo que parece mentira que todavía se siguiera discutiendo en este tema. Pero es importante que el juez intervenga en el proceso, que lo trate de impulsar, que trate de agilizarlo, para obtener una sentencia justa. Y esto, como digo, no es nuevo, sino que ustedes saben que desde 1806 el código francés, que después fue tomado como modelo, limitaba mucho la actividad del juez en el proceso, porque se desconfiaba de los jueces. Se decía que los jueces eran muy conservadores y no se permitía los postulados de la Revolución Francesa. Bueno, fue recién en el año 1898 que la ordenanza eh, de Austria de Franz Klein determinó un activismo de los jueces mayor. Bueno, pero los jueces, como decía un gran maestro, no o porque no la utilizan o porque no quieren o por lo que fuese, realmente no vemos en la realidad a un juez activo que impulse el proceso, que lo lleve adelante. En el año 1998, un siglo después, aparece un tema que sí es novedoso y que para nuestro país sería realmente novedoso. Eh, la ordenanza eh, para Inglaterra
Gales, eh, Lord Hamilton, trae sí, una herramienta nueva que todavía se está utilizando muy tibiamente. Y es no estructurar los procesos como lo tenemos nosotros, con compartimentos cerrados. Es decir, el proceso ordinario, el sumario, algunos tienen el sumarísimo, eh, sino que el juez, con la colaboración de las partes, puede dar el trámite al proceso según las circunstancias de cada conflicto. Es decir, hay procesos que por la ley deben tramitar por la vía ordinaria, que son procesos muy simples, muy sencillos, eh, y que se podría agilizar este tipo de procesos. Y hay otros muchísimo más complejos que necesitan una atención distinta. Entonces, la adaptabilidad del proceso. Esa es una eh, nueva herramienta que en el proyecto de código procesal civil y comercial de la Nación que se presentó en el año 2019, que se encuentra en el Congreso de la Nación, hay un artículo 401, perdón, pero estoy un poco afónico y esto no me permite hablar con más fluidez. Eh, pero, como les decía, en ese proyecto está en el Congreso de la Nación, por estudio y eventual aprobación, hay un artículo, exactamente el 401, si quieren ver el proyecto lo pueden ver por internet, el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Eh, este artículo, eh, cuando anuncia los tipos de proceso, dice, salvo que el juez, por razones fundadas, decida imprimirle un trámite distinto. Es decir, adaptar el trámite al conflicto. Y no que se tenga que el conflicto adaptar a un trámite que ya está preestablecido. Entonces, esto que se está aplicando en Inglaterra y Gales con mucho éxito, y que ahora tibiamente el derecho comparado lo está resultando con mayor o menor extensión, me parece que sí es una nueva herramienta que puede ser muy útil para agilizar este proceso y terminar con esta insoportable mora de los procesos. Bueno, por supuesto que una herramienta, ya que esto está tan, digamos, eh, se ha conversado tanto, inclusive he charlado acá mismo en misiones sobre el mismo tema, que es que el proceso por audiencia, es decir, reemplazar el proceso estrictamente escrito por un proceso donde todo se soluciona en una o dos audiencias. Es decir, este, puede haber una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa y así termina el proceso. Te quiero decir que con la legislación actual, es similar a la que tienen ustedes en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, o el Hospital Federal y en el Fuero Federal, hay muchos jueces que ya están aplicando esto, adaptando las normas procesales para llevarla al proceso por audiencia. Otro tema que nos puede permitir agilizar el proceso puede ser para aliviar
la carga que tienen los jueces puede ser la posibilidad de ampliar el rechazo in limine de la demanda. Los códigos tradicionales, el código de ustedes también, lo mismo el código eh, que rige ahora en el Fuero Federal y en la capital federal, solamente le permiten al juez rechazar in limine la demanda cuando no se adapte a las formas establecidas. Y la sustancia, el fondo del asunto, lo va a resolver en la sentencia, aunque de entrada aparezca totalmente improponible. También el proyecto al que me referí. Hablo de este proyecto porque este proyecto recoge lo más nuevo del derecho comparado. Y entonces le digo que en este proceso también se dice que cuando la demanda sea notoriamente improponible, es decir, totalmente infundada, que no tenga ninguna posibilidad de éxito, el juez podrá rechazarla in limine. Bueno, por supuesto, esto es apelable y podrá recurrirse si se considera que no era tan manifiesta la improponibilidad. Pero esto es otra herramienta importante. Eh, otra, otra herramienta es la flexibilidad o flexibilización de las formas procesales. Nuestros procesos civiles, el abogado en general está más preocupado por cumplir los plazos, por cumplir con todas las formalidades del proceso, que por la sustancia del tema. Entonces, también el proyecto del Código Procesal se encuentra en el Congreso de la Nación, que se ha elaborado por una comisión de juristas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este proceso también dice que el juez, sin alterar la igualdad de las partes y la defensa en juicio, podrá adaptar las formas a las circunstancias de la situación y el conflicto. Otro tema es la posibilidad de los acuerdos procesales. Es decir, las partes pueden acordar, agilizar el proceso. Sí, por supuesto que estos acuerdos procesales deben necesariamente tener como meta la agilización del proceso y no la demora. Es decir, no podría hacerse un acuerdo para dejar abierto un proceso indefinidamente, sino que debe, por ejemplo, acuerdan ambas partes, que llevarán a los testigos sin necesidad de notificación, que algunas resoluciones que deben notificarse por cédula o personalmente para ambas partes se van a notificar por Ministerio de la Ley. Es decir, la posibilidad de acuerdos procesales que muchos autores consideran inadmisible porque el proceso es una cuestión de orden público. Pero todo lo que tienda a agilizar el proceso, bienvenido sea. Otra cosa importante que es ampliar la posibilidad de la prueba anticipada. Fíjense ustedes que nuestros códigos solamente prevén que la prueba se haga con anterioridad a la etapa que corresponde
cuando si se demora, se puede perder o frustrar la eficacia de esa prueba, como el testigo de edad muy avanzada, o un peritaje que debe hacerse en este momento, porque si no la cosa a peritar se puede destruir, etcétera, etcétera. Bueno, este sí se ha tomado también de Brasil, del Código de Brasil, y se ha dicho que la prueba anticipada, el juez la puede ordenar cuando, de acuerdo a las circunstancias del proceso. Fíjense que siempre estamos eh, dando vueltas sobre lo mismo. Fijarse el proceso y que el conflicto que se está dirimiendo en ese proceso, sin atenernos a un carril preestablecido donde no nos podemos mover de ahí. Entonces, eh, hay prueba que puede, si se anticipa, puede solucionar definitivamente el proceso o puede conducir a las partes a un acuerdo conciliatorio. Y eso lo puede hacer el juez. Pero nuestros jueces, por lo menos en lo que yo conozco, y varios años que estuve en la magistratura, son reacios a admitir anticipar la prueba. Pero imagínense ustedes el caso más paradigmático de un juicio de reclamo de la filiación, donde de entrada hagamos la prueba genética. Hacemos la prueba genética, el tema prácticamente está resuelto, según el resultado que dé esa prueba. Bueno, hay códigos provinciales que han permitido que la prueba pericial se haga con anterioridad a la etapa probatoria, incluso con anterioridad a la demanda. Eh, hay otros temas de prueba, pero lo vamos a dejar para otra etapa que es específicamente relativa a la prueba. Bueno, otro tema que ya los códigos provinciales que se han sancionado, posterioridad, el que nos rige a nosotros, que es el proceso monitorio. El proceso monitorio ha traído un gran avance, un importante avance en la celeridad del proceso. Ustedes saben, todos conocen, que en el proceso monitorio, eh, reducida la demanda, si cumple con los requisitos establecidos para el proceso monitorio, el juez directamente, sin dar traslados, dicta la sentencia, pero es una sentencia provisoria, sentencia monitoria o sentencia provisional, sujeta a la condición que la parte contraria no conteste la demanda. Y se da para casos específicos. Está el proceso monitorio puro, que ese ya es demasiado avanzado, y el que han adoptado nuestros códigos provinciales, que es el proceso monitorio documental. Es decir, hay que llevar un documento fehaciente, sea de cultura pública o sea privada, pero con firma certificada por autoridad judicial o por escribano, lo que fuese, surge evidente que la pretensión es fundada. Por ejemplo, si se acompaña un contrato de locación con el plazo vencido. Bueno, ¿qué va a decir la parte? Entonces, en vez de darle traslado de la demanda, esperar el traslado, ver si contesta,
Bueno, hay también un factor psicológico. Cuando la parte recibe una sentencia donde dice, tu contrato venció tal día y no ha reintegrado la cosa alocada, se lo condena a desalojo. Si no contesta, entonces directamente esa sentencia pasa a ser ejecutoriada, es decir, se permite la ejecución de la sentencia. Eh, bueno, yo creo que los 20 minutos lo hemos cumplido. Vamos a dejar algunos otros temas que tienen que ver con todo esto. Eh, diría, como para terminar esta parte de esta pregunta, eh, hay un caso típico, fíjense. Yo creo que acá, como esto está dirigido a jueces, colegas míos, aunque yo no ejerzo más, pero este, prácticamente toda mi vida profesional fue en la magistratura, eh, dirigida a los jueces, que tienen que tener una actitud menos formalista, más proactiva. eh, por ejemplo, hablando de las formas, fíjense que el código de ustedes, igual que el nuestro, dice que para acreditar la personería hay que acompañar la respectiva escritura. Como el Código Civil, que rigió con anterioridad al Código Civil y Comercial de la Nación actualmente vigente, eh, enunciaba dentro de los casos en que debe haber escritura pública, enunciaba los poderes judiciales, entonces siempre se interpretó que para acreditar la personería se debe presentar la escritura pública. Esta norma se ha modificado en el Código Civil y Comercial vigente, ya no exige. Fíjese que el Código Civil y Comercial vigente dice que habla de libertad de la forma de los contratos y redujo, o reduce, está vigente, de 11 supuestos en que se necesitaba escritura pública a solo 4 supuestos. Es decir, que no se necesita escritura pública para acreditar la personalidad. Por eso el proyecto dice que es simplemente eh, un escrito presentado, firmado por el verdante al abogado con la firma del abogado que asume la responsabilidad de que esa firma es auténtica. Y ya está, se terminó la escritura, se terminó la necesidad de ratificar. El abogado no va a arriesgar su título diciendo una falsedad de que la firma de quien le da poder no es auténtica. Entonces, fíjense cómo hay muchas cosas que se pueden hacer y que deben hacerse en la actualidad. Y están ahora frente a las disposiciones de los códigos procesales, que hablan de escritura, tampoco habla de escritura pública, pero se ha interpretado que escritura es escritura pública. Pero la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, al suprimir la escritura pública de, de la enunciación de los casos en que era necesario, creo que nos debe llevar a la conclusión de que esta no es necesaria y simplificar lo más que se pueda el trámite judicial. Como este tema es un poquito más amplio que los otros que hemos acordado con el doctor Lescano, me voy a permitir tomar 2 minutos más para hablar de la necesidad de ampliar las medidas cautelares, ampliar, es decir, ampliar el otorgamiento de las medidas cautelares. Los jueces a veces
son reacios a admitir una cautelar. La cautelar es la única medida que ha demostrado su idoneidad para lograr el objetivo en forma inmediata. Y entonces los códigos actuales empezaron a crear el anticipo de tutela, la tutela autosatisfactiva, es decir, todos los códigos, el reciente código de Corrientes dice lo mismo, la tutela autosatisfactiva. Pues nosotros tenemos una herramienta importantísima, que es lo que la Corte utiliza para anticipar la tutela, que es la medida cautelar innovativa. Ustedes la tienen en su código y nosotros también la tenemos. Aun cuando la norma tenga como título medida de no innovar, de su texto surge claramente que está hablando de la medida de no innovar y la medida innovativa, porque me dice que si hubiese peligro en mantener o modificar la situación existente, dice el juez dictará una medida de no innovar. No, dictará una medida de no innovar o una medida cautelar innovativa. Y esto ya hace años que existe y en mi opinión es mucho más útil que el autosatisfactivo, etc. Mire, y con esto termino este tema porque si me excedí ya mucho. Un caso reciente contra la provincia de Corrientes. Me gusta traer casos de esas provincias cercanas a las de ustedes. Caso muy reciente que quizá ustedes lo conocen. Maggi contra la provincia de Corrientes. Bueno, este señor tenía que, su madre se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia periódicamente y ese tratamiento le traía consecuencias realmente muy desagradables y una persona mayor, y él quería simplemente cruzar el puente que une Resistencia con Corrientes para que cada vez que la madre se sometiera a este tratamiento, él pudiera acompañarla y asistirla. Como él vivía en Resistencia y trabajaba en Resistencia, no podía mudarse su domicilio a Corrientes. Ustedes saben que Resistencia y Corrientes, separadas simplemente por ese puente, es como si fuera una misma localidad. La gente va a cenar a Corrientes, vuelve a Resistencia, o alguien trabaja en... Bueno, pero con el tema de la pandemia, el gobierno de Corrientes le impidió que fuera a visitar periódicamente a su madre. Bueno, ¿qué inicia este señor? Inicia una medida autosatisfactiva que está prevista en el Código del Chaco. Fíjense qué interesante. Medida autosatisfactiva que parece que fuera lo más moderno, lo más nuevo. El juez ordinario del Chaco se declara incompetente porque dice que siendo demandada una provincia debe intervenir la justicia federal. Y le pasa, mientras tanto el tiempo va sucediendo, y le pasa el expediente al juez federal de Resistencia. El juez federal también se declara incompetente porque considera que la Corte es la que tiene que intervenir. Estamos hablando de la medida autosatisfactiva. Y llega a la Corte, y la Corte utiliza una norma que está en el Código del Chaco. Y si este señor, en vez de iniciar la medida autosatisfactiva, hubiera iniciado la medida innovativa, no hubiera tenido estos problemas.
Porque ¿qué es lo que utiliza la Corte? Dice que sin pronunciarse sobre su competencia, dicta la medida cautelar innovativa. ¿Por qué? Porque tanto los códigos del Chaco como el Código Federal, y casi todos los códigos, dicen que siendo el juez y considerándose incompetente, igualmente puede dictar en caso de urgencia la medida cautelar solicitada. Y fíjense que el Código del Chaco no solamente dice que puede dictar la medida cautelar, sino que debe pronunciarse sobre la medida cautelar. No sé si me explico, porque estoy quizás apurando demasiado, pero lo que quiero decir que esa medida cautelar innovativa, que es lo que utiliza la Corte, descalificando todo lo que sea eh, autosatisfactiva, anticipo, etcétera, desde Camacho Acosta, conocido por todos hasta ahora, mediante la medida innovativa. Y la medida innovativa permitía que el juez se pronuncie sobre la medida, porque como digo, el Código del Chaco expresamente dice que el juez debe pronunciarse sobre la medida sin perjuicio que después se declare incompetente o lo que fuera. Pero lo que él necesitaba era viajar, y mientras tanto podía viajar. Bueno, quiero decirle que no hay tantas nuevas herramientas sin perjuicio de las conversaciones o preguntas que puedan hacer ustedes, sino utilicemos por lo menos al máximo lo que tenemos. ¿eh? Por ejemplo, convocar a las partes, eh, eh, bueno, estas medidas cautelares, la prueba anticipada, son todas cuestiones que están en los códigos, pero en vez de interpretar esas normas en forma restrictiva, interpretarlas en forma amplia, teniendo en cuenta tipo de proceso y derechos de las. Entonces, por esto es lo que podría decir sobre este tema. Entre los medios probatorios no previstos, procesos de familia, especialmente en la filiación, no hay duda que se encuentra, y esto, por favor, tomémoslo con, con atención, el ordenar el examen compulsivo de la parte para obtener el ADN en un juicio de filiación. Es decir, el Código Civil y Comercial, en ese sentido, se quedó un poco a mitad del camino. Porque primero dice que se admite la prueba, todo tipo de prueba, la prueba genética, dice que la prueba genética se puede ordenar de oficio, pero después, cuando se refiere a la negativa del demandado a someterse a esa prueba, es decir, a que se obtenga el material genético para esa prueba, dice que será un grave indicio en su contra. Ese grave indicio realmente no sirve. No sirve para el derecho a identidad del niño, que nunca va a saber la verdad. No sé si hay algún juez de familia que está escuchando y que eh, conoce lo que es, mejor que yo, el derecho a la identidad, protegido por tratados internacionales, etcétera. Es un derecho humano, el derecho a conocer su identidad. Y esa presunción o ese indicio, que ni siquiera es presunción, porque la presunción directamente invierte la carga de la prueba, de la presunción legal. En cambio, el indicio es un elemento importante que el juez seguramente va a tener en cuenta y va a otorgar la filiación por la negativa. Pero nunca van a tener la absoluta certeza de que
la afiliación es como lo dijo el juez, porque el juez lo dijo por una mera presunción derivada del indicio de no someterse al examen, pero no le da el 100% de seguridad. ¿eh? Entonces, le dará los derechos patrimoniales, los derechos hereditarios, todos los derechos de la afiliación, pero la realidad nunca la vas a ver. Entonces, los códigos modernos, eh, digo modernos, aunque este tema ahora vamos a ver que ya viene de antiguo, ¿no? eh, de, imponen el examen compulsivo a la parte para obtener el material si la renuencia de quien tiene que suministrar el material para el examen de ADN es totalmente injustificada. Y le digo que esto no es moderno porque ya en el año 1941, fíjese, 1941, los años que han pasado, que todavía no existía el ADN, pero existía por lo menos obtener el grupo sanguíneo, que daba un indicio de filiación o de no filiación, si eran compatibles el grupo sanguíneo de la persona que reclamaba la filiación y del demandado. Y Mercader, en el año 1941, decía que es un abuso del derecho la negativa y que no puede un derecho a la identidad tan importante estar sujeto a la voluntad de la persona que tiene que suministrar. Entonces, hay que... eso está en los códigos procesales, ustedes lo tienen, creo que es el artículo 380, que dice que los medios no previstos serán, el juez lo puede ordenar siempre y cuando no altere la moral, las buenas costumbres, etc. Pero hay medios no previstos. Y este es un medio no previsto por la ley, pero tampoco prohibido, no es un medio prohibido. ¿eh? Miraji dice que si la ley prohibiera este tema sería inconstitucional y anticonvencional, porque todas las convenciones de derechos humanos garantizan este derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad se obtiene en forma sencilla, ya no hace falta ni siquiera sacar sangre. ¿eh? Puede ser con saliva, con un pelo. Entonces, hay muchas cosas que para vivir en una sociedad democrática, las partes deben someterse, porque eso de que nadie puede suministrar prueba a la contraria, etc., bueno, hay que tomarlo en su justa dimensión. ¿eh? Y fíjense ustedes hasta qué punto que eso que nadie puede suministrar prueba a la contraria rige con toda estrictez en materia penal. Sin embargo, el artículo 218 bis del Código de Procedimiento Penal de la Nación autoriza expresamente el examen compulsivo. Y también se autoriza el examen compulsivo en la nueva ley de familia del año 2019, lo más reciente que hay en materia de familia, de la provincia de Entre Ríos. Es decir, el juez cita una audiencia para obtener el material probatorio para el examen de ADN. Si las partes no comparecen o el demandado no se somete al examen, bueno, se lo intima y si tampoco con la intimación facilita el material probatorio, se lo hace compulsivamente. Y eso no está prohibido. Así que ese medio de prueba está permitido recurriendo a esta norma que dice que los hechos se
aprueban por los méritos, aquellos otros que, aunque no estén previstos, el juez pueda ordenar. Entonces, yo diría que los jueces de familia, este, intentando primero por todos los medios obtener ese material probatorio, ordenen esa prueba compulsivamente. ¿eh? También Morelos eh, comentando un antiguo fallo de la Corte Suprema donde en definitiva la Corte dijo que no se podía ordenar compulsivamente, pero hubo una magnífica disidencia de los jueces que en ese momento eran de los más prestigiosos, que eran Fay y Petracchi. Fay y Petracchi dijeron que debe obtenerse compulsivamente. Y Morelos, anotando ese fallo, expresamente adhiere fervorosamente a esta posibilidad, que ahora finalmente recoge expresamente esta ley de familia de Entre Ríos, pero que eh, nuestros códigos no lo prohíben, aunque no esté previsto. Así que dentro de los medios probatorios en el derecho de familia, especialmente en la filiación, tengamos en cuenta esto, que es realmente algo que, así como se saca, se hace un hisopado para ver un control de alcoholemia, se puede hacer un hisopado por orden judicial. Inclusive se puede obtener el material sin invadir a la persona, por células desprendidas del cuerpo humano, como que el juez civil ordene el secuestro de un cepillo de dientes o de una prenda donde se encuentre material para posibilitar el examen genético. Así que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. También, como siempre, esto decía el derecho comparado, en Alemania, la ZPO en el artículo 372 expresamente habla ahí, mire, indirectamente de que se le extraiga sangre. ¿sí? Este, bueno, ahora no hace falta extraer sangre, hay otros medios mucho menos invasivos que la extracción de sangre que se puede utilizar. Entonces, me parece interesante que los jueces de familia ordenen esta prueba genética y no se conformen con el indicio. Así que bueno, ahora esto sería lo que yo tengo para decir de este tema. Usted tiene un tema interesante, creo que es el último párrafo, si no recuerdo mal, del artículo 379, sobrecarga de la prueba, que dice que el juez apreciará las circunstancias teniendo en cuenta el deber de colaboración que tienen las partes. O sea que el deber de colaboración lo tienen previsto. ¿Y cómo se prevé ese deber para ampliar el esquema? Bueno, primero, y eso tenemos que cambiar, ahí sí, como bien dijiste vos, hay un cambio de paradigma importantísimo. Eh, las partes no pueden mentir, no pueden mentir. Vuelvo a Alemania, pero no porque tenga admiración por este país, sino porque tiene algunas normas realmente interesantes. En Alemania, mentir es un delito del derecho criminal. ¿Por qué? Porque es defraudación a la justicia. Es decir, los jueces no pueden, las partes no pueden mentir, ni cuando afirman los hechos, pueden desconocerlos, pero no afirmar hechos falsos. Y tampoco cuando declaran. Eso que tenemos nosotros como costumbre, que el abogado le dice
a la parte cuando va a la audiencia, que todavía se siguen llamando en algunos códigos resolución de posiciones y no declaración de parte, vos contestás todo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, después que tal, que lo prueben. No, no, no. Por ejemplo, en el derecho anglosajón, el juez declara en la parte declara como testigo con las mismas sanciones por falso testimonio que tiene el testigo. Las partes tienen que decir la verdad. Y el deber de colaboración no se ciñe solo a, a decir la verdad, sino también a no ocultar pruebas. Y ahí viene la pregunta que hacía Juan Manuel. Eh, la parte contraria debe conocer la prueba con que cuenta su adversario. Es decir, eh, tenemos cómo colabora. Colabora no afirmando hechos falsos en la demanda o la contestación. Cuando se lo cita a declarar, declara bajo el deber de decir la verdad. El proyecto de código también dice que debe decir la verdad, si no será una grave presunción en contra, si se descubre que mintió cuando declara. Pero también tomado del derecho anglosajón, hay una figura que creo que es a la que se refería Juan Manuel, una figura que emparentada con la prueba anticipada, que en el proyecto de código, en las bases para elaborar el proyecto, primero anteproyecto y luego el proyecto cuando se remitió, expresamente se decía que se iba a permitir el anticipo de prueba de manera similar al discovery del derecho sajón. ¿Y qué es el discovery? Que eso es importantísimo, el que se hubiese incorporado, pero la mayoría de la comisión no, optó por no tratar. ¿Qué es el discovery? El discovery, el descubrimiento de pruebas. Es decir, previo al proceso, las partes pueden producir pruebas y deben decirle a la contraria con qué prueba cuenta. Luego en el juicio, si si ofrecen otro tipo de prueba que no anticipó en la etapa del discovery, esa prueba va a ser inadmisible a menos que justifique el motivo por qué no lo dio a conocer en la etapa que corresponde. El discovery es muy ágil porque hay una mínima intervención judicial, son los abogados entre sí que interrogan a los testigos, se levantan actas, por supuesto, se graba, se videograba las declaraciones y después se van a presentar en el juicio, que puede ser o no útil en el juicio, según lo decide el juez. Pero hay una etapa previa a la audiencia que permite que las partes vayan al proceso conociendo qué prueba tiene el adversario. Nosotros estamos muy acostumbrados justamente a lo contrario, a tratar de ocultar, incluso cuando se decía que en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial que impuso que cuando se ofrece prueba de testigo
la parte tiene que decir para qué lo ofrece, se decía que eso podía atentar contra el derecho de la parte porque le estaba demostrando eh, qué es lo que iba a declarar el testigo. Bueno, no, tenemos que acostumbrarnos a un cambio muy importante. El descubrimiento de prueba anticipada puede facilitar no solamente que el juicio se desista, porque la prueba contundente del adversario hace prever el fracaso total, que el demandado se allane a la demanda frente a esa prueba, que se ha hecho, pues ya digo, con una mínima intervención judicial. Solamente intervienen los jueces cuando se necesita el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a un testigo que no comparece voluntariamente, traído por las partes, o cuando hay resistencia de la parte contraria. Si no, son las partes de forma extrajudicial que van trayendo la prueba que es necesaria o que va a ser necesaria en la etapa probatoria del proceso. Así que, bueno, eso es lo que podemos decir de, de discovery o anticipo de prueba que también hace al deber de colaboración de las partes. Yo creo que de donde esté legislado este, no es lo más importante. Puede hacerse un código nuevo, pero fíjense que, por ejemplo, en el código no procesal, sino en el código civil y comercial de la nación, que tiene un título que completa el capítulo 705 al capítulo 711, que dice proceso de familia, o sea, da las pautas del proceso de familia. Bueno, se ha discutido también que si es el lugar adecuado para el proceso típicamente de materia procesal legislada en el derecho de fondo, y muchas de las normas que tienen el Código Civil y Comercial de la Nación, el proceso de familia, son aplicables a todos los procesos. Ustedes leen un poquito ese artículo, lo habrán leído varias veces, 705 o 711. Y cuando habla, por ejemplo, de los principios del derecho de familia, y dice impulso procesal, buena fe, lealtad procesal, colaboración. eh, eh, bueno, son todos principios que deben ser aplicados en todos los procesos. O sea que no me parece mal que se haga un código de, de familia, pero en realidad bien podría estar dentro del código procesal general un capítulo dedicado a los procesos de familia, porque las normas generales van a ser comunes, van a ser comunes. O sea, si usted lee los principios que enuncia el Código Civil y Comercial de la Nación, son aplicables a todos los procesos. Y vamos a decir que en el proceso civil no hay buena fe, no hay impulso procesal, no hay celeridad. ¿eh? Este, entonces, son temas que deben... Lo que pasa es que, claro, con un código procesal civil y comercial eh, tan antiguo, pareciera que se necesita un nuevo código. Pero quizá, una opinión, pero fíjense que el proyecto no legisla sobre el proceso de familia. El proceso de familia está legislado en el orden nacional, en leyes especiales, o bien en
las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, en la ley sustancial. ¿eh? Este, bueno, ahí podría discutir, porque la ley sustancial, la ley nacional, no solamente habla del proceso, sino habla también de la organización de los tribunales. Dice que deben ser tribunales especializados con un cuerpo interdisciplinario de, 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 peritaje, bueno, este, eso en realidad es una norma que no se aplica ni siquiera íntegramente en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias tampoco, porque si bien en la capital, ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires hay jueces de primera instancia especializados por un cuerpo de peritos interdisciplinarios, todo. Después eso se puede apelar a la Cámara y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la Cámara que entiende la apelación de, eh, de alguna resolución tomada por un juez especializado, con un cuerpo de peritos técnicos, etcétera, lo, lo termina analizando un tribunal que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tiene la competencia civil y comercial. Es decir, que el mismo juez que eh, resuelve una quiebra o que está acostumbrado a resolver cuestiones comerciales, tiene que resolver un abrigo, una adopción, una comunicación con los adoptantes o los padres biológicos, etc. O sea que si se van a hacer jueces especializados, hay que pensar también en una cámara especializada. Pero las, las normas del Código Civil y Comercial tienen algunos aspectos que se han tomado los códigos, las leyes, los códigos, ¿saben?, de familia de las distintas provincias. Pues, así, eh, bueno, hay algunos temas que eh, no lo legisla demasiado correctamente, pero por ejemplo en materia de carga de la prueba, dice que en definitiva la carga de la prueba va a recaer en la parte que estaba en mejores condiciones de probar, es una norma interesante que se aplica a todos los procesos, no solo a los procesos de familia, se deben aplicar a todos los procesos. ¿Eh? La conveniencia de que la carga de la prueba, sí, cuando no hay prueba, porque la importancia de la carga de la prueba es cuando no hay prueba. Si hay prueba, no interesa quién tenía que, que aportar. Cuando no hay prueba, las omisiones probatorias deben apreciarse de acuerdo a quién estaba en mejores condiciones de prueba. Una norma que está en el progreso. Lo que pasa es, hay una norma que creo que es el 711 del Código Civil y Comercial de la Nación, que me parece demasiado confusa. No sé qué dicen los jueces de familia ni cómo lo interpretan. Es cuando hablan de la prueba de testigo. Dice, podrán declarar como testigos los parientes y allegados. Bueno, no sé realmente el alcance. Después la segunda parte dice, pero el juez podrá eximir a los parientes o a los menores por razones fundadas. Entonces, la verdad que no alcanzo a comprender qué se quiso decir con esta norma, porque los parientes pueden, en todos los códigos procesales, los cuales depende del grado de parentesco. Si quiso decir que los parientes que en las normas procesales se encuentran excluidos pueden declarar, aunque estén excluidos, pero el juez los puede eximir, me parece que es
una norma muy interesante, que el juez puede exhibirlo, porque en realidad el no declarar de un pariente es un derecho que tiene el pariente cuando es ascendiente, descendiente o cónyuge, que se lo pone en la encrucijada de declarar en contra de la, de la posibilidad de declarar en contra de un pariente más estrecho. Y en cuanto a los menores, dice los menores de edad, no sé si se refiere a los menores de edad de acuerdo a la capacidad o se refiere a los menores de la edad mínima exigida. Yo creo que en materia, en opinión, del derecho de familia se debe acentuar primero la posibilidad de que se tome declaración a menores de 13 o 14 años según la norma que se quiera aplicar, sea la norma procesal o la norma civil. Pero hay los menores de esa edad, yo creo que no solo en el proceso de familia, sino en todos los procesos, cuando se trata de un testigo necesario, que es menor, el juez puede, de acuerdo a las circunstancias del caso, vuelvo otra vez a la adaptabilidad del proceso al caso, puede citarlo a declarar. Lo mismo que a los parientes que, de acuerdo a las normas procesales, se llaman parientes excluidos, es decir, los que no pueden ser testigos. En realidad esos parientes, si quieren declarar y la parte contraria lo ofrece, o aún la misma parte, entonces pueden declarar. Si solicitan que se lo exima de declarar, pero yo no entiendo, entonces se lo eximirá de acuerdo a los fundamentos que... Pero lo que no entiendo mucho es qué alcance tiene este artículo, creo que, insisto, 711, me parece, del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice los parientes y allegados pueden declarar, bueno, ¿qué parientes? Esto será, quiero interpretar que quiere decir que los que están excluidos por las leyes procesales pueden declarar igualmente, siempre y cuando tengan razones, no tengan, perdón, siempre y cuando no tengan razones fundadas para no hacer. Y lo mismo la posibilidad, darle al juez, hay que darle al juez mucho mayor amplitud, ¿vale? Discrecionalidad, hay que confiar en nuestros jueces, porque si no confiamos en nuestros jueces, no hay forma de mejorar el proceso. Entonces, el juez tiene que apreciar, según las circunstancias del caso, si es necesaria la comparecencia de un menor, tomando todos los requisitos del Código Italiano, lo toma como una prueba autónoma, es decir, está la prueba de testigo, que hay que tener mínimo una edad, y después está como prueba autónoma la declaración de menor, que se lo toma con la conformidad de sus padres, tutores, sin que estén sujetos a juramento, sin deber decir la verdad, pero puede ser un muy, muy importante para el juez, sobre todo en un proceso de familia, escuchar a los menores. Por supuesto, no confundamos escucharlo en un proceso en que es ajeno al deber que tiene de escucharlo en un proceso donde está comprometido su propio derecho. Eso ya sabemos. Que si está comprometido el derecho del menor, el juez debe escuchar. Pero si el menor no tiene comprometido sus derechos, sino que está declarando en un proceso en el que es totalmente ajeno, podría, en materia de familia, citarlo. Por eso que no entiendo que si ustedes lo han interpretado de otra manera, me gustaría escucharlo, ese artículo 711 del Código Civil y Penal.